Bienvenidas y bienvenidos a Batallas Dialécticas. Hoy debatimos si es legítimo que los partidos presionen para autorizar operaciones navales temporales sobre la infraestructura submarina de Internet, con el fin de frenar campañas de desinformación durante periodos electorales. El trasfondo es claro: casi todo nuestro tráfico digital viaja por cables bajo el mar y, cuando hay elecciones, la mentira puede moverse más rápido que el voto informado. El dilema es tenso, porque proteger puede significar intervenir, y intervenir puede rozar la censura o afectar servicios esenciales. El equipo de la generación mayor defenderá la legitimidad de esas operaciones limitadas y temporales en nombre de la seguridad democrática. El equipo joven sostendrá que abrir la puerta a la fuerza sobre la red es un desliz peligroso contra la libertad de expresión y la neutralidad de Internet. Ambos grupos deberán argumentar con datos y con cabeza fría, porque aquí chocan derechos, miedos y responsabilidades públicas. Para empezar, pido al equipo que apoya la medida que presente su caso inicial de forma breve y contundente. Adelante, micrófono para ustedes. Nuestro punto central es que las democracias necesitan un cortafuegos temporal cuando la desinformación coordinada amenaza el voto libre, y por eso, se justifica proteger físicamente nodos críticos bajo el mar. Si un incendio avanza, se corta el paso para salvar el bosque, y esta lógica preventiva se aplica aquí de manera acotada, transparente y con control judicial. Las operaciones navales serían estrictamente temporales, con protocolos públicos, auditorías posteriores y límites claros para no afectar el flujo esencial de información ni servicios vitales. Hablamos de blindar contra sabotajes y de meter ruido técnico a redes de bots foráneos, no de silenciar voces ciudadanas ni de bajar plataformas completas. Recordemos que la manipulación digital busca desmovilizar barrios enteros y romper la confianza en el recuento. Así que prevenirla es proteger el derecho a elegir sin trampas. La proporcionalidad es la clave, porque se actúa solo en ventanas electorales y ante evidencia verificable de una campaña coordinada dirigida desde fuera. Además, el costo de no hacer nada es mayor, pues un proceso contaminado deja cicatrices económicas, sociales y diplomáticas que pagan las familias. La medida coexiste con educación mediática y verificación independiente, pero añade un candado físico donde los algoritmos llegan tarde. La cooperación con aliados y operadores privados garantizaría que cada acción sea reversible, documentada y sujeta a responsabilidad política. Con esta caja de herramientas, la democracia no responde con miedo sino con mesura y oficio, y eso también educa a los agresores. En resumen, es legítimo, es excepcional y es mejor que despertar al día siguiente con el resultado manchado por granjas de falsedades. Si protegemos urnas en la calle, tiene sentido proteger los cables que llevan la conversación pública y los datos del conteo. Gracias por la exposición. Ahora pido al equipo contrario que plantee su tesis de apertura con la misma claridad. Tienen la palabra para su argumentación inicial. Nuestra tesis es que militarizar la red, aunque sea por poco tiempo, normaliza el uso de la fuerza en el ámbito informativo y abre una puerta difícil de cerrar. Una vez que se crea el precedente, el estándar de excepcionalidad se vuelve borroso, y lo que empieza como temporal puede repetirse hasta volverse costumbre. La desinformación se combate con alfabetización digital, transparencia de plataformas y periodismo robusto, no con buques ni bloqueos a la infraestructura. La Internet es un bien común interconectado y sensible, así que cualquier intervención puede tener efectos colaterales en economía, salud y educación. Además, ¿quién define qué es desinformación en medio de la contienda y con qué garantías para minorías y oposiciones legítimas? Un filtro con uniforme puede equivocarse o, peor, sesgarse, y una sola decisión técnica puede alterar conversaciones enteras sin que el público lo note. El remedio propuesto confunde seguridad con silencio, y el silencio en democracia es sospechoso incluso cuando pretende protegerla. Hay alternativas civiles más seguras, como registros públicos de anuncios, trazabilidad de contenidos virales y sanciones proporcionales a redes coordinadas. La confianza se construye a la vista, con reglas discutidas en el Parlamento y no en salas de situación a puerta cerrada.
Si aceptamos la lógica de que la fuerza es la cura de la mentira, mañana alguien la usará contra verdades incómodas y eso llamará censura. La democracia madura aguanta el ruido, corrige con información y participación, y castiga la trampa con ley, no con anclas en el océano. Por eso, pedimos que se rechace la autorización de operaciones militares sobre la infraestructura submarina, porque la cura amenaza al paciente. Defendemos libertad con responsabilidad y queremos elecciones limpias, pero no a costa de naturalizar la intervención armada en la esfera digital. Con educación, regulación inteligente y cooperación técnica civil, la casa se refuerza sin convertirla en cuartel. Paso el turno al equipo mayor para que inicie su ofensiva con una intervención precisa y cortante. Si una campaña de desinformación coordinada entra por los cables como una marea negra, la respuesta proporcional es desplegar barreras temporales que impidan que manche las urnas. Cedo ahora la palabra al equipo joven para que active su defensa inicial ante esta arremetida. Llamar barrera a una intervención militar es un eufemismo peligroso, porque lo que hoy se dice temporal mañana se recicla como rutina tecnológica con uniforme. Sigue el equipo joven y puede contraatacar con una pieza directa y bien apuntada. La transparencia democrática no se logra cerrando válvulas en el fondo del mar, sino abriendo datos, educando a la ciudadanía y auditando a las plataformas a la luz pública. Regreso el turno al equipo mayor para que sostenga su escudo con una respuesta concisa. Defender procesos electorales con reglas claras, plazos cerrados y control judicial no equivale a militarizar la palabra, equivale a blindar el derecho a un voto sin trampas. Vuelvo a pasar el turno al equipo joven para un nuevo ataque en formato de dúo, con un liderazgo nítido y apoyo de datos. Nos preocupa que el criterio de amenaza se decida en gabinetes cerrados, porque la democracia se protege con instituciones civiles y no con cuartos de situación donde nadie rinde cuentas en tiempo real. Existen métricas independientes de integridad informativa, trazabilidad de anuncios y mecanismos de alerta temprana que reducen el daño sin tocar ni un cable, y esa vía civil demuestra eficacia sin riesgos colaterales en servicios críticos. Ordeno la sala y devuelvo el turno al equipo mayor para su réplica en dúo, manteniendo la puntería y aportando respaldo verificable. Cuando el vector de ataque es físico y transnacional, la coordinación con la Marina no convierte la democracia en cuartel, la convierte en adulta capaz de actuar con quirófano, anestesia y alta médica en horas. La proporcionalidad se certifica con protocolos de reversibilidad, ventanas temporales estrechas, informes públicos y auditorías externas que atan las manos a cualquiera que quisiese estirar la medida más allá de su justificación. Corto aquí y paso el micro al equipo joven para una defensa doble que responda y, si lo desea, rete con preguntas incisivas. Responderemos que su reversibilidad es un acto de fe, porque el daño a la confianza pública no se deshace con un informe. Y pregunto si aceptarían lo mismo cuando el gobierno que no les gusta controle esa llave. Sostengo que su plan subestima el valor educativo de enfrentar la mentira con información verificable en campo abierto, y reto a que expliquen por qué un apagón técnico de bots no terminaría silenciando también voces disidentes legítimas. Devuelvo la palabra al equipo mayor para una defensa en pareja que conteste y además señale grietas del planteamiento rival. Respondemos que no hay apagones de voces sino filtros de riesgo operacional sobre patrones de ataque, y la grieta de su postura es confiar el futuro electoral a la velocidad de los desmentidos, mientras la ola ya arrastra a los indecisos. Añadimos que su receta civil no impide la manipulación sincronizada de infraestructuras y que sin una llave física de emergencia sus protocolos llegan, como siempre, cuando el fraude informativo ya cotiza en la conversación. Pido ahora una valoración intermedia de nuestro panel y recuerdo el orden de intervenciones del jurado para esta pausa evaluativa. Por ahora me inclino hacia la propuesta del equipo mayor, porque ha expuesto criterios de proporcionalidad con una arquitectura concreta, aunque les advierto que su talón de Aquiles es la percepción de opacidad que el rival explota con razón. En este momento simpatizo con la cautela del equipo joven, porque elevó la vara ética con una defensa del espacio civil, pero su flanco débil
es no detallar qué pasa cuando la marea negra llega y la alfabetización no alcanza a tiempo. Voy balanceada y pido más claridad a ambos, porque la gente quiere dormir tranquila antes de votar. Así que un equipo debe explicar el candado sin miedo y el otro debe enseñar cómo frena la mentira sin cerrar puertas. Entramos a la segunda ronda con foco en nuevos ángulos y cedo el turno de apertura al equipo joven para que proponga una arista fresca y filosa. Hablemos de poder, porque al poner buques en la ecuación se fortalece el incentivo para que los gobiernos confundan críticas legítimas con amenazas, y ese riesgo institucional no se repara con promesas de buena fe. Paso la palabra al equipo mayor para su escudo inicial en esta nueva ronda. El poder se controla con diseño, por eso proponemos un comité mixto independiente, protocolos publicados y un reloj de arena público que cierre la operación aunque alguien quiera prolongarla. Sigue el equipo mayor con una ofensiva puntual a cargo de una sola voz que condense su mejor golpe. La seguridad de la red no es un lujo, es una condición de posibilidad del debate democrático, y dejarla desprotegida en la hora decisiva es como pedir juego limpio con la puerta del estadio sin cerradura. Vuelvo a ceder el micro al equipo joven para su defensa a una voz, con precisión quirúrgica. La mejor cerradura es la luz, porque con trazabilidad forense de contenidos, registros abiertos de publicidad y auditorías ciudadanas, se desactiva la mentira sin tocar la infraestructura que mantiene vivos hospitales, bancos y escuelas. Paso al equipo mayor para un ataque en pareja que enlace liderazgo y soporte empírico. Lidero recordando que las campañas de manipulación no se corrigen con comunicados, se detienen con acciones rápidas sujetas a derecho, y eso incluye una palanca temporal sobre puntos críticos cuando el ataque es físico y medible. Apoyo con la evidencia de que la resiliencia mejora cuando existe capacidad de respuesta integral, porque los agresores ajustan su modelo de riesgo al saber que la puerta no está sin cerradura. Contengo aquí y paso al equipo joven para su contraofensiva en dúo, buscando novedad y profundidad. Lidero la réplica señalando que su palanca temporal contagia al sistema con una lógica de excepción que, en la historia, siempre encuentra razones para volver a activarse. Secundo con el argumento de que el costo invisible de normalizar la fuerza en el ecosistema informativo erosiona la cultura democrática que a la larga es la única que inmuniza contra la manipulación. Interrumpo con respeto y devuelvo al equipo mayor para una defensa doble compuesta por quien responde y quien devuelve preguntas. Respondo que la excepcionalidad bien diseñada se parece más a un extintor sellado que a una sirena permanente, y pregunto si aceptarían no tener extintor en un edificio lleno durante un simulacro de incendio real. Señalo además que su marco civil, sin poder de contención física, confía demasiado en la buena voluntad de actores que compiten por desbordar cualquier regulación con un par de líneas de código. Entrego ahora el turno al equipo joven para su defensa en dúo, con respuestas y señalamiento de debilidades del adversario. Respondo que el extintor que proponen puede liberar más humo que fuego, porque una acción mal calibrada sobre cables interconectados afecta a inocentes lejos de la urna. Marco la debilidad de su modelo en el punto ciego de la supervisión en tiempo real, porque un reloj de arena público no impide que un funcionario ansioso lo gire antes de que caiga el último grano. Retomo control y habilito un nuevo pase ofensivo para el equipo mayor con una única voz que concentre el filo. El corazón del asunto es que la libertad no sobrevive al caos informativo coordinado, por lo que acotar, auditar y cerrar operaciones defensivas temporales protege la conversación en lugar de suprimirla. Paso al equipo joven para una respuesta defensiva concisa y afilada a cargo de una sola voz. La mejor defensa de la conversación es más conversación, porque la mentira pierde oxígeno cuando la ciudadanía sabe leerla, y el Estado debe enseñar lectura crítica antes que enseñar a disparar interruptores. Abrimos un tramo de precisión técnica y cedo un ataque en dúo al equipo mayor para que combine diseño institucional y ejemplo práctico. Lidero proponiendo una matriz de activación con umbrales verificables que disparen medidas graduales, desde alertas hasta microintervenciones reversibles, con trazas públicas y control judicial inmediato.
Secundo con el ejemplo de una ventana de 48 horas, con reporte en línea y contrafirma de un órgano independiente, tras la cual toda actividad cesa salvo renovación expresa sometida a debate parlamentario expedito. Pongo orden y concedo contraataque en dúo al equipo joven para que contraste con un marco alternativo igualmente concreto. Lidero proponiendo una agencia civil de integridad informativa con poder sancionador, observadores ciudadanos sorteados y cooperación académica que pueda frenar redes coordinadas sin tocar la capa física de transmisión. Apoyo con la idea de un tablero público de riesgos con indicadores comprensibles, de modo que cada alerta se discuta a la vista y ningún gobierno pueda esconder su dedo en el océano. Corto el intercambio y pido al equipo mayor una defensa en dúo con quien responde y quien, de paso, marque el punto flaco rival. Respondo que su tablero es valioso pero lento frente a ataques sincronizados en la madrugada electoral, y una demora de horas es la diferencia entre voto libre y voto intoxicado. Señalo que su agencia civil carece de palanca disuasoria inmediata, y los agresores prefieren chocar con una pared que con un cartel que diga, por favor, no empujar. Profundizamos con un bloque ético y devuelvo el turno al equipo joven para una arremetida a una sola voz centrada en derechos y garantías. La dignidad democrática exige que el Estado sea el primero en resistir la tentación del atajo, porque cuando un poder toca la red para filtrar ruido, siempre arrastra alguna melodía incómoda. Pasa el turno al equipo mayor para réplica breve a una voz que integre principio y prudencia. La prudencia no es mirar el incendio desde la acera con un manual en la mano. La prudencia es entrar con traje ignífugo, apagar lo mínimo imprescindible y salir dejando constancia de cada paso. Habilito ahora un segmento comparativo y cedo al equipo joven una defensa a una voz que contraste alternativas con resultados. Los países que invirtieron en alfabetización mediática sostenida y regulación civil transparente redujeron la viralidad tóxica sin necesidad de tocar la infraestructura, y su ciudadanía confía más en el proceso porque lo ve en vivo. Responde el equipo mayor con un ataque a una sola voz que ponga foco en riesgos y tiempos. Esos avances son reales pero insuficientes en un escenario de ataque híbrido que combina sabotaje físico y pantallas, y frente a una llave inglesa no basta un cartel educativo. Doy paso a la juventud para defensa en dúo, con respuesta y marcación de grietas, preparando el cierre del bloque. Respondo que su llave inglesa puede caer sobre la tubería equivocada y que el miedo no debe convertirse en diseñador de políticas, porque el miedo firma cheques en blanco. Marco que su modelo, por más auditorías que prometa, siempre concentrará poder en pocos, y la democracia prefiere repartirse en muchos ojos antes que en pocos interruptores. Acto seguido, entrego al equipo mayor un último ataque en dúo de esta ronda, con liderazgo estratégico y subrayado técnico. Lidero afirmando que un Estado que no puede proteger su conversación en la hora crítica es un Estado que delega su soberanía en la esperanza, y la esperanza sin herramientas se vuelve ingenua. Subrayo que herramientas no es sinónimo de abuso, porque el diseño, el tiempo acotado y la reversibilidad convierten la fuerza en un bisturí y no en un mazo. Devuelvo el último turno de la ronda al equipo joven para su defensa final en dúo, con respuestas y un apunte de debilidad ajena antes del corte. Respondo que ningún bisturí opera sin cicatriz, y que la memoria democrática recuerda cada marca, por mínima que sea, sobre la piel de la libertad de expresión. Apunto que su promesa de control externo depende de la integridad de élites que cambian con las elecciones, por lo que el candado que hoy confían podría mañana cerrarse contra la crítica legítima. Antes de avanzar, registro que todos los integrantes han tenido voz o la tendrán en breve y pido intervenciones rápidas de quienes aún no han hablado para completar el mosaico de equipos. Afirmo que la cadena de custodia informativa merece una capa física de contingencia, igual que la cadena electoral tiene custodia policial en la calle. Sostengo que el derecho a informarse incluye el derecho a no ser inundado por granjas coordinadas en el minuto decisivo, y la defensa puntual sirve a ese derecho. Defiendo que la ciudadanía gana más cuando el Estado enseña a pensar que cuando decide por ella qué señales pueden pasar. Insisto en que la confianza se construye a la vista, y el fondo del mar no es precisamente una plaza pública.
Concluimos la secuencia prevista y anuncio una micropausa de reflexión, tras la cual abriremos focos temáticos nuevos, manteniendo la intensidad y el respeto. Antes de la recta final, pregunto si queda algún ángulo sin explorar o alguna precisión que quieran dejar registrada con claridad absoluta. Quisiera subrayar el problema del tiempo de reacción, porque cuando la ola de manipulación entra, los desmentidos llegan tarde y el daño ya se pegó a la conversación pública. Yo quiero remarcar que la prisa no puede convertirse en excusa para encender interruptores que el público no ve, porque la confianza se rompe en un segundo y tarda años en volver. Abrimos un tramo de libre discusión alterna, manteniendo límites de respeto, pero sin bajar la temperatura del análisis. Si asumimos que el ataque es híbrido y tangible, negar una palanca temporal es como pedir que el bombero apague con discurso una fuga de gas. Esa metáfora confunde, porque el discurso no es la manguera es la regulación civil a la vista, y el bombero es la ciudadanía informada que aprende a cerrar la llave sin romper la casa. Los atacantes apuestan a la ventana crítica, así que el Estado necesita un kit de emergencia con reloj, contrafirmas y auditoría inmediata que se activa y se apaga sin huellas. Ninguna intervención deja cero huellas en un sistema interconectado, y la primera huella es simbólica, porque normaliza que la fuerza participe en la gramática del debate. No pedimos convertir la gramática en militar. Pedimos asegurar la sala donde ocurre la conversación para que no se caiga el techo cuando llueve. La sala se asegura con columnas visibles y no con vigas secretas, porque la democracia se sostendrá siempre mejor con transparencia que con pernos escondidos. Si la transparencia es condición, publiquemos umbrales y planes antes de cada elección y aceptemos que la respuesta escalonada incluye microacciones técnicas reversibles en la capa física. Su escalera de microacciones puede arrancar como reversible y terminar como rutina de todos los comicios, y esa deriva es precisamente la que queremos evitar. La deriva se evita con ingeniería institucional dura, con plazos de caducidad, control múltiple y revocación automática que impidan toda inercia. La mejor ingeniería institucional es aquella que evita tocar lo que no hace falta tocar, porque cuando el bisturí entra, la tentación de repetir la cirugía crece con cada ciclo. El bisturí no entra si no hay diagnóstico, y el diagnóstico lo dictan señales forenses independientes, por lo que el acto es más quirúrgico que ideológico. El problema es quien certifica al forense cuando el reloj aprieta, porque la urgencia es el terreno donde las garantías suelen perder oxígeno. Podemos blindar garantías con un panel mixto de academia, justicia y observadores ciudadanos sorteados que firmen o nieguen la activación en minutos. Un panel que firma en minutos no es deliberación, es un trámite con sello de goma, y la prisa siempre favorece al que acumula poder. La prisa no es vicio si está encajada en un procedimiento mínimo estricto, y más vicio es dejar abierta la puerta en la hora crítica por miedo al titular. No es miedo al titular, es respeto al derecho a expresarse sin que una llave opaca decida, aunque por error, que voz se quede en el pasillo. La llave que proponemos no gira sobre voces, gira sobre patrones técnicos de ataque en infraestructura y en automatismos, y eso es diferente a silenciar a alguien. Toda intervención técnica tiene víctimas colaterales, y en redes complejas el riesgo de tocar conversaciones legítimas es alto por definición. El riesgo cero no existe, pero el riesgo administrado con trazas públicas y reversibilidad estricta es preferible a la certeza del daño cuando la marea negra no encuentra dique. La certeza del daño también aparece cuando la ciudadanía sospecha que el Estado se metió bajo el agua a tocar cables, porque la sombra de la duda es la más pegajosa. La sombra se despeja con publicación ex ante de protocolos, diario de operaciones en tiempo real y evaluación independiente ex post, todo con lenguaje ciudadano. El lenguaje ciudadano debe describir medidas comprensibles, y su plan, por más infografías que prometa, sigue siendo difícil de escrutar para la gente común. Por eso proponemos un reloj público, una sala de seguimiento abierta y un límite que cae solo, incluso si un funcionario quisiera estirar la goma. Un reloj no evita la sospecha de que alguien lo empezó a girar por un interés político, y la sospecha en campaña equivale a ruido en la urna. La sospecha se reduce cuando la firma es tripartita y la decisión se explica y además se archiva con acceso libre para escrutinio posterior.
El escrutinio a posteriori llega tarde para la confianza, porque la confianza se juega antes de votar y no el día del informe. Con su lógica nunca habría extintores porque podrían usarse mal, y esa hipérbole nos deja con las manos vacías ante un incendio real. Con su lógica siempre habría un extintor en cada esquina y alguien tentado a probarlo, y esa normalización es la que erosiona la cultura democrática a largo plazo. Detengo la libre discusión y pido claridad final con turnos formales y breves para culminar con cabeza fría. Solicito la última intervención de la parte que defiende la medida, con 2 voces, una para ordenar hechos y otra para hablarle al jurado. Los hechos son que la infraestructura submarina transporta casi todo el tráfico crítico, que existe riesgo material y coordinado en ventanas electorales y que una respuesta temporal, auditada y proporcional puede contener el daño sin apagar derechos. A nuestro jurado le digo que la democracia necesita no solo principios, sino herramientas, y que diseñar una palanca de emergencia con candados visibles es un acto de prudencia responsable y no de autoritarismo. Pido ahora la última palabra del lado que se opone a la medida, también con 2 voces, una para ordenar hechos y otra para persuadir al jurado. Los hechos son que toda intervención en la capa física arriesga externalidades, que el precedente de excepcionalidad tiende a repetirse, y que el remedio puede lastimar la confianza que sostiene la participación. Al jurado le propongo que elija la ruta que fortalece la cultura democrática a la vista, con regulación civil robusta, trazabilidad abierta y educación sostenida, porque la luz, y no el miedo, es la mejor vacuna contra la manipulación. Convoco al panel para una valoración con veredicto, manteniendo el orden establecido, y agradezco la síntesis y la intensidad de ambos equipos. Mi voto va para la propuesta que defiende la medida, porque mostró un diseño de proporcionalidad más maduro que en su primera exposición, y porque convirtió un martillo en bisturí con controles plausibles. Mi voto es para la postura que se opone, porque prioriza una arquitectura cívica que educa y sobre todo, reduce el riesgo de normalizar la excepción en cada elección futura. Mi voto acompaña la postura que se opone, porque me convenció de que la confianza es un insumo tan frágil como los cables y que se cuida mejor con ojos públicos que con llaves discretas. Con 2 votos a 1, el triunfo es para el equipo joven, que defendió la alternativa civil con fuerza y detalle. Felicidades a la parte ganadora por su consistencia argumental y por desafiar con respeto a un plan robusto del lado mayor. Agradezco el veredicto y celebro que la discusión ponga en el centro la educación cívica como tecnología social que baja la fiebre sin cortar la voz. Nos llevamos la responsabilidad de seguir afinando mecanismos abiertos que frenen campañas coordinadas sin tocar la infraestructura, porque la confianza es nuestro verdadero cable de vida. Felicitamos a quienes nos vencieron y reafirmamos que seguiremos perfeccionando un diseño de emergencia con más luz, más límites y más garantías. Aplaudimos la victoria y aceptamos el reto de traducir nuestra propuesta al lenguaje ciudadano, aún más claro, para que no deje dudas ni sombras. Gracias a ambos equipos por sostener el pulso con rigor y a nuestro panel por el criterio y la templanza. Gracias también a quienes nos acompañaron hasta el final, porque su atención es el oxígeno de este formato. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse y cuéntenos en los comentarios qué ángulo creen que faltó y qué tema quieren ver en la próxima batalla. Si desean apoyar este proyecto, pueden donar escaneando el código en la esquina del video o siguiendo el enlace en la descripción. En la descripción encontrarán además enlaces a otras obras de una serie totalmente distinta que también pueden disfrutar en su tiempo libre. Nos despedimos por hoy y esperamos verles en el siguiente episodio de Batallas Dialécticas con ideas nuevas y debate del bueno.